¿Qué sucede cuando la atención médica se convierte en un negocio lucrativo a expensas de la salud de la población? Hay que insistir con mucha contundencia en tener una clara supervisión sobre los riesgos de corrupción en el sistema de salud. Bienvenidos a este reportaje especial, donde exploraremos un caso de corrupción y fraude que ha sacudido los cimientos del sistema de salud colombiano. En este contexto de fraude al Estado, se revela que 15 clínicas han formulado medicamentos de alto costo para pacientes ficticios, generando un monto total de 21.000 millones de pesos, de los cuales 9 clínicas han ejecutado el fraude por cerca de 7.000 millones. La Fiscalía General ha estado investigando este caso durante 3 años y tiene en su poder una denuncia penal al respecto. Para decir que la Fiscalía básicamente es un lugar que permite la ejecución de homicidios y pone en entredicho mi nombre, el nombre de la vicefiscal y el nombre de los funcionarios que hemos desempeñado con decencia este cargo. El modus operandi de este fraude se detalla en 5 casos que representan las sumas más elevadas, mostrando cómo operaban estas clínicas. Una investigación de la revista Raya revela los nombres de las clínicas involucradas, sus representantes legales y los médicos especialistas responsables de proteger la clave del software MIPRES, utilizado para solicitar los medicamentos de alto costo a la EPS. La nueva EPS denunció estos hechos ante la Fiscalía, evitando que se robaran otros 14.000 millones con información falsa. El fraude ocurrió entre 2018 y febrero de 2021, y las evidencias apuntan a la implicación de médicos especialistas de estas clínicas en el cartel del fraude, a pesar de las negaciones de las clínicas involucradas. Lo que hacía que este esquema fuera aún más difícil de detectar era la participación de cómplices internos y externos. Dentro de las clínicas, algunos empleados colaboraban activamente en la fabricación de registros médicos falsos y en la administración fraudulenta de los tratamientos. Por fuera, algunos proveedores de medicamentos inflaban sus precios o facilitaban la adquisición de medicamentos no autorizados o innecesarios. Vamos a hablar con un emprendedor, un empresario que con mucha frecuencia está aquí invitado, pero es que es innovador, está trabajando con responsabilidad social y su clínica está dando ejemplo también en programas maravillosos con los niños. Doctor Carlos Osorio, gerente de Clínica Bonadona Prevenir, qué bueno tenerlo aquí con 2 premios, mérito empresarial en responsabilidad social y empresa de salud. Bienvenido. Gracias, Martín, a ti, a toda la empresa, la organización Simón Bolívar, a toda su directiva. La Clínica Bonadona Prevenir es la principal implicada en el fraude denunciado, ocupando el primer lugar en las actividades fraudulentas. A pesar de haberse ubicado en el puesto 32 entre las mejores de América Latina el año pasado, documentos de la Fiscalía revelan que solicitó alrededor de 5.000 millones de pesos por medicamentos de alto costo para pacientes inexistentes. Además, la nueva EPS rechazó otras solicitudes por valor alrededor de 2.000 millones de la misma clínica debido a información falsa. Fundada en 1993 en Barranquilla por el oncólogo Carlos Alberto Osorio Chacón, quien es el actual representante legal y posee el 72% de las acciones junto a su familia, la clínica ha estado involucrada en actividades fraudulentas relacionadas con medicamentos de alto costo. Según la evidencia de la Fiscalía, Osorio Chacón solicitó personalmente medicamentos por valor de 822 millones, parte de los cuales fueron adquiridos de manera fraudulenta. Además, formuló otros 432 millones que no fueron autorizados por la nueva EPS. En términos porcentuales, los montos fraudulentos de Bonadona Prevenir representan una parte significativa de los 21.000 millones totales del fraude, evidenciando la magnitud de la participación de esta clínica en las actividades ilegales. La Clínica Bonadona Prevenir envió 2 respuestas a la nueva EPS con respecto al fraude, la primera el 28 de julio de 2020 y la segunda el 7 de septiembre del mismo año. En ambas respuestas, negaron cualquier participación en actividades fraudulentas y afirmaron que los pacientes mencionados no estaban registrados en su sistema, lo que implicaba que no habían recibido atención en la clínica. Además,
El médico Osorio Chacón reafirmó que las formulaciones no eran legítimas y que tomarían medidas legales al respecto. Y lo más importante quizás es pensar siempre en nuestros pacientes, en cómo beneficio yo a nuestros pacientes. En términos de cifras y porcentajes, la respuesta de Bonadón a Prevenir incluye negaciones de solicitud por 2.200 millones y solicitudes fraudulentas por 5.300 millones de pesos, lo que representa un total de 7.500 millones en actividades fraudulentas relacionadas con medicamentos de alto costo. Este monto constituye aproximadamente el 36% del fraude total de 21.000 millones, mostrando la significativa implicación de esta clínica en el esquema ilegal. A pesar de que la clave de acceso al sistema MIPRES es única e intransferible y se entrega solo al representante legal de cada clínica o IPS, se alega que terceros accedieron al sistema y reclamaron los medicamentos. Se identificaron 517 solicitudes de medicamentos de alto costo o prescripciones. Estas solicitudes se hicieron a través del sistema MIPRES, utilizando las credenciales entregadas por el Ministerio de Salud al representante legal de cada clínica. A pesar de las medidas de seguridad del sistema, terceras personas reclamaron los medicamentos después de la prescripción. Se plantea la posibilidad de que una mafia haya falsificado documentos y firmas de médicos para acceder al sistema. La nueva EPS entregó documentos a la Fiscalía que evidencian estas irregularidades y sugieren la complicidad de terceros en el fraude. Estoy contento y además creo que estamos haciendo la mejor fiscalía en la historia, luego. Y para mí esto es fundamental. No leo críticas porque además si las leo me mortifico. Es necesario que la Fiscalía profundice en la investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y el alcance del fraude, así como para esclarecer cómo los terceros tuvieron acceso a la documentación y si hubo vulneración de las claves de acceso al sistema MIPRES. El segundo lugar en la presunta defraudación lo ocupa la Clínica Reina Catalina de Barranquilla, dirigida por el cirujano plástico Ricardo Mansur Ayala y su esposa María Eugenia Medina Mendoza. Se formuló medicamentos de alto costo para pacientes ficticios, ascendiendo a 715 millones de pesos. Cuando la nueva EPS solicitó información sobre el uso de los medicamentos y las historias clínicas de los pacientes, la clínica respondió que ninguno de los pacientes registraba atenciones en su base de datos. La nueva EPS evitó la entrega de otros 1.750 millones de pesos. 6 meses después, la clínica presentó un oficio de un médico, el Dr. Wilfredo Armesto Coll, manifestando una presunta suplantación. Sin embargo, el médico Coll está incluido en el listado de profesionales de la salud que autorizaron de manera irregular el uso de medicamentos de alto costo para pacientes ficticios. Se intentaron 39 veces hacer solicitudes fraudulentas con su contraseña, sumando un total de 1.900 millones de pesos, de los cuales solo 270 millones de pesos se materializaron. La dimensión ética de este fraude es igualmente preocupante. No solo se trata de una cuestión de dinero, sino de vidas humanas. Los pacientes ficticios que figuraban en los registros médicos falsos podrían haber sido personas reales que necesitaban atención médica genuina. Este engaño no solo los privó del tratamiento adecuado, sino que también puso en riesgo su salud al someterlos a tratamientos innecesarios o inadecuados. El tercer puesto en el esquema fraudulento lo ocupa la Clínica de la Costa, igualmente asentada en Barranquilla. Conforme al reporte de la Fiscalía, la clínica autorizó fármacos por un valor de 557 millones de pesos a pacientes ficticios. La nueva EPS descubrió la estafa y evitó el desembolso de otros 1.307 millones de pesos en requerimientos adicionales. A pesar de las pesquisas efectuadas por la EPS estatal hace 6 meses sobre estos hechos, la Clínica de la Costa no ha emitido ninguna respuesta. Fundada en Barranquilla en 1991, esta clínica es propiedad de los doctores especialistas Andrés Gustavo Cadena y Gustavo Aroca Martínez. Los propietarios han estado inmiscuidos en una controversia legal debido a la adquisición de un lote, donde actualmente se localiza el estacionamiento de su clínica. Este terreno fue incluido por el exjefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, entre los 57 bienes entregados a la justicia para reparar a las víctimas.
Aunque los médicos alegaron ser compradores de buena fe, la justicia les secuestró dicho predio. Siempre está preocupada por mejorar la salud renal de los colombianos. En el cuarto lugar del esquema fraudulento se encuentra la Clínica Procardio Servicios Médicos Integrales, ubicada en el norte de Bogotá. A esta clínica se le autorizaron más de 189 millones de pesos en medicamentos de alto costo para pacientes ficticios. La nueva EPS, al detectar el fraude, evitó girar otros 3.537 millones de pesos destinados a estos pacientes ficticios. En noviembre de 2020, la Clínica Procardio respondió a las denuncias de la EPS afirmando que los pacientes mencionados en las solicitudes nunca habían asistido a la clínica. Luego, la clínica dejó de responder a los requerimientos de la nueva EPS sobre este asunto. Los socios y dueños de esta IPS han enfrentado acusaciones por corrupción en el manejo de los recursos públicos de la salud. Por ejemplo, Ciro Alejandro Olaya Forero fue presidente de la EPS Humana Vivir, intervenida y liquidada en 2011 por falsas afiliaciones y falta de solvencia financiera. Según contaron las mismas directivas de Humana Vivir, a media tarde se enteraron de la decisión adoptada por la Superintendencia de Salud, pero el presidente de Humana Vivir no estaba en la entidad y no se pudo notificar. Estamos asombrados de que, aparte, la información que tenemos es simplemente una información imprecisa, no la tenemos completa. Por otro lado, José Leonidas Olaya Forero, socio de Procardio, fue acusado por la Fiscalía de crear una empresa 15 días antes de firmar contratos para el suministro de medicamentos de alto costo para personas con enfermedades huérfanas, a pesar de no tener la capacidad financiera ni la experiencia técnica necesaria. Estos contratos fueron adjudicados por el presidente de la liquidada EPS Medimas, Néstor Orlando Arenas, quien también fue acusado por la Fiscalía por la desviación de más de 7.000 millones de pesos. Los hermanos Olaya Forero son reconocidos médicos de Bogotá y en 2003 firmaron con el gobierno de Álvaro Uribe la primera concesión público-privada en salud por 30 años, para construir el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca. Una consulta que respete la naturaleza solidaria y mixta al actual sistema, la posibilidad de que los colombianos tengan libertad de afiliación. El quinto lugar en el esquema fraudulento lo ocupa el Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucache, Antioquia. Este hospital autorizó medicamentos de alto costo por más de 185 millones de pesos para pacientes falsos. Sin embargo, tras descubrirse el fraude, la nueva EPS evitó autorizar medicamentos por otros 2.400 millones de pesos. Cabe destacar que este hospital público tiene antecedentes de corrupción, incluso el asesinato de su gerente, Luis Octavio Gutiérrez Montes, en abril de 2021, tras denuncias de corrupción interna. Luis Octavio Gutiérrez Montes falleció en la clínica oncomédica de Montería, producto de varios disparos en su cabeza. El gerente del Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia, según las autoridades, fue atacado por sicarios que se movilizaban en moto. Respuesta al fraude, el hospital afirmó que las prescripciones fueron realizadas por un médico de la institución, Fabián de Jesús Morales Peña, pero a favor de pacientes que nunca recibieron atención. Aunque se comprometió a investigar el caso, no ha proporcionado conclusiones ni respuestas adicionales, a pesar de los requerimientos de la EPS estatal. Las clínicas involucradas en el fraude solo mencionaron la supuesta suplantación de sus médicos después de que la nueva EPS descubriera la irregularidad. A pesar de las pruebas entregadas, ofrecieron respuestas evasivas y se negaron a dar detalles. El fraude, que implicó la emisión irregular de medicamentos de alto costo a través del sistema MIPRES del Ministerio de Salud, resultó en un desembolso de más de 7.000 millones de pesos cuyo destino final se desconoce. Se plantean preguntas sobre la posible existencia de un cartel dedicado al tráfico de estos medicamentos y la falta de avances en la investigación por parte de la Fiscalía y la Contraloría, lo que ha generado preocupación en la opinión pública y en la Corte Constitucional. Este caso es un llamado de atención para todos los actores involucrados en el sistema de salud. Es imperativo fortalecer los mecanismos de control, promover la transparencia y la ética en la práctica médica, y asegurar que los recursos destinados a la salud se utilicen de manera adecuada y responsable.
Solo así podremos garantizar una atención médica de calidad y equitativa para todos los ciudadanos. Y aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua, y eso sí tampoco lo podemos nosotros aceptar.